Oremos. Amado Padre, Señor, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios maravilloso, misericordioso, que siempre estás pendiente de nosotros. Y un martes más nos permites reunirnos aquí para estudiar de tu palabra, Señor, y estudiar del libro de Romanos. Gracias, Señor, porque puedes permitir este espacio, porque permites, Dios, que a pesar de los diferentes lugares en donde nos encontremos, podamos tener los recursos para encontrarnos y poder compartir como hermanos, como amigos de tu palabra y enamorarnos más de ti cada día, Señor. Que tu misericordia siempre esté con nosotros, Padre, y que podamos, Señor, seguir avanzando en este camino, Dios, y bendice esta noche este estudio. Permite, Padre Eterno, que sea una noche de mucha bendición, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dirija. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues entonces, en esta noche, ¿quién tendrá el espacio? ¿Quién dirigirá o guiará, orientará el estudio en esta noche? Es Eliseo. Entonces, pues Eli, es tu espacio. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué rico estar aquí compartiendo este estudio, que pues ya empezamos el capítulo 4 y cada vez nos acercamos a la parte cumbre de Romanos, que es la parte central. De hecho, ya a partir del capítulo 5 las cosas empiezan a ponerse un poquito más interesantes de lo que han estado, que son supremamente interesantes. Así que vamos entonces a ver otra parte hoy, otro fragmento del capítulo 4. El capítulo 4 definitivamente es el capítulo de Abraham, no hay otra descripción sino de Abraham, pero es bien interesante que nosotros veamos que a medida que va pasando el estudio de Romanos, Pablo va afianzando su tesis con diferentes argumentos, y el capítulo 4 es como una parábola de lo que Pablo quiere, como una parábola, digámoslo así, como una fábula o algo, o una historia para sacar una moraleja, ¿sí? Para que de esa manera podamos entender un poco más. Jesús siempre utilizaba historias, utilizaba parábolas para hacernos entender muchas cosas. Y Abraham es una de esas personas que nos ayudan a entender mucho más de la justificación por la fe del cual viene hablando Pablo. Y pues al darnos cuenta alrededor de la Biblia, Abraham no solamente toma relevancia aquí en Romanos, sino a través de muchos libros de la Biblia. Abraham empieza a tomar como relevancia aún en el pueblo judío, y bueno, no solamente en el pueblo judío, sino en muchas religiones aún que tenemos en la actualidad. Entonces este capítulo 4 no es la excepción, y por eso continúa hablando de Abraham, así como hace 8 días Sein nos habló un poco de los primeros 12 versículos, y estos versículos que vamos a tratar hoy vamos paso a paso, y vamos entonces a ver cómo de esa manera Abraham nos ayuda a seguir entendiendo el tema y la tesis de Pablo de la justificación por la fe. Así que vamos a empezar hoy en el versículo 13. Voy a ir de pronto devolviéndome a algunos textos porque afianzan la idea que está presentando Pablo aquí en estos versículos. Así que vamos entonces a leer el versículo 13. Alguien que me haga el favor y me lea versículo 13. Eli, yo lo tengo, dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver acá, voy a empezar con lo que les estaba hablando de Abraham. Entonces veamos la importancia de Abraham aquí en este capítulo y en este versículo que nos está hablando de la promesa, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a buscar ese texto de Lucas 16:22, que es uno de los textos que de pronto también, una de las parábolas que son bastante discutidas. 16:22, el que lo tenga me ayuda leyéndolo, por favor. Dice,
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces allí vemos uno de los versículos que trata de esta parábola del rico y Lázaro. Y en esta parábola dice que el mendigo murió, el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y vemos la importancia que toma Abraham para el pueblo judío en este momento y cómo Dios trata esta parábola. No vamos a profundizar en la parábola, pero sí ver la importancia de Abraham en el contexto de los judíos. Y es un contexto bastante interesante porque Abraham empieza a formar parte. Si ustedes se dan cuenta, pues si pensáramos nosotros en la muerte y si llegáramos a que después de la muerte pasamos a un lugar especial, podríamos decir que lo primero que llegaríamos es al seno de Dios, pero resulta que aquí los judíos dicen al seno de Abraham como la pieza importante o la pieza fundamental allí o el personaje importante que está allí intercediendo, prácticamente siendo el que recibe o el que tiene la oportunidad de traer a esos, digamos, a esas personas que mueren y llegan en primer lugar. Sabemos que esto es una parábola, pero Jesús la estaba tratando en este momento para explicar algo muy interesante. Pero lo que quería mostrarles acá es la importancia de Abraham en el pueblo judío y a través de la historia del cristianismo también. En Juan 8 podemos también ver eso. Vamos a ir a Juan 8. 53 al 58. Alguien que me ayude leyendo ese texto. Dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, sí, yo me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Perfecto. Y el versículo 59, ustedes se dan cuenta, ahí estaba Jesús hablando y en el versículo 59 dice, entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se encubrió y salió del templo. Prácticamente hablar contra Abraham o hablar de Abraham y en contra de Abraham para ellos era prácticamente como si hablaran de Dios. Era muy importante Abraham y es muy importante en la historia. Tanto así que por eso ahí coloqué, y este mapa que ustedes ven ahí son las religiones abrahámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Si nos damos cuenta, lo que está en fucsia, algunos más claros y algunos más oscuros, pero toda la parte que está en fucsia, así sea claro o oscuro, es la parte de las religiones abrahámicas, ya sea judías, cristianas o islámicas. Entonces allí está todas las religiones y solamente la parte de amarillo son aquellas religiones que se llaman dármicas, donde está religiones como el budismo y el hinduismo. Si nosotros nos damos cuenta, pues es gran parte de lo que es el mundo entero, que son religiones abrahámicas y tienen a Abraham como un personaje bien interesante, así como el judaísmo y el cristianismo como nosotros también para nosotros lo llamamos el padre de la fe. Volvamos al libro de Romanos y veamos allí lo que nos mencionaba entonces en el versículo 13, perdón, capítulo 4, versículo 13. No fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, ¿sí? Y yo mientras repasaba esto dije, bueno, pues sí, podría llegarse a pensar que terrenalmente o físicamente sí, prácticamente los hijos de Abraham o lo que se llama ahorita las religiones abrahámicas ocupan gran parte del mundo, porque aquí la promesa es de que serían herederos del mundo. Podríamos pensar, bueno, falta un pedacito que está ya en amarillo y bueno, que los otros se profundicen un poco más.
Pero pues realmente sería eso lo que el texto nos está hablando allí, de que la promesa era eso, de que seríamos herederos de este mundo. Entonces, vamos a leer este texto de Gálatas, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Ok, gracias. Entonces, allí vemos que no era el hecho de ser de sangre, ¿sí? Judío, de sangre de Abraham, de hijo de Abraham, digamos, de sangre, sino que realmente aquí, en el libro de Gálatas, Pablo también está reafirmando, ya que sois de Cristo, el hecho de ser de Cristo, dice, de cierto sois descendiente de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Así que de esa promesa que está hablando Romanos 4:13, esa promesa que está allí registrada, no solamente son para los hijos de sangre, sino para todos los que son hijos de Cristo, como dice allí en el versículo de Gálatas. Así que esa promesa es para nosotros también, para aquellos pueblos que también creen en Cristo y para todo el cristianismo. Así que ahora veamos aquí, ¿cuál es esa promesa de Romanos 4:13? Dice, no fue por la ley, como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, herederos del mundo. Entonces veamos que esa bendición está registrada en Génesis 12. Esa bendición y esa promesa está registrada aquí en Génesis 12, así que vamos a ir a Génesis 12 y vamos a recordar allí la promesa y lo que Dios le dijo a Abraham. 12, 1 al 4. Que alguien me lo ayude a leer, por favor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, muchas gracias. Entonces, allí está el primer versículo, el primer capítulo, donde se menciona a Abraham y comienza diciendo, el Señor ya había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, ¿sí? El libro de Romanos nos dice que seremos herederos del mundo, pero en el libro de Génesis, pues pareciera que lo que está queriendo decir Dios es que le voy a mostrar un pedazo de tierra, no le está diciendo que el mundo entero, que yo te mostraré. Entonces, realmente sería herederos del mundo o herederos de la Canaán. Allí coloqué la pregunta. Y si vamos un poquito más adelante a los versículos 6 y 7, del 6 al 8, podemos leer lo siguiente, lo voy a leer. Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina de More, en Siquén, el cananeo estaba entonces en esa región. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda en Betel al oeste, y ahí al este edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre de Dios. Así que lo que le estaba prometiendo Dios allí en el versículo 7 nos podemos dar cuenta que decía, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La que dice en el versículo 6, Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina de More, en Siquén, el cananeo entonces estaba en esa región. Nos damos cuenta que la herencia que se le estaba prometiendo allí era la tierra de Canaán, que estaba allí en ese momento de manera física. Pero lo interesante también que dice el versículo 13 de Romanos, no es que la promesa era heredad del mundo y no la Canaán, sino adicional que dice que es una herencia eterna. Algunas versiones omiten la palabra eterna, otras sí lo dice ahí. Dice la herencia eterna. La única manera de que una herencia eterna, ¿sí?, sea una herencia eterna,
es que la persona tuviera vida eterna y pues obviamente Abraham murió. Y por eso en el texto que quisieron apedrear a Jesús, decía, ¿cómo es posible si Abraham murió que ahora usted dígale que lo conoce antes o que hay vida eterna? De esta manera, pues la promesa de la vida eterna o de que iban a morar, dice ahí, descendientes recibieron la promesa, herederos del mundo de manera eterna, en el versículo 13. Entonces nos damos cuenta allí que la única manera es o que la promesa era para los descendientes o que definitivamente sí era una promesa de vida eterna. De esa manera, entonces, en Hebreos, sí, 11, 8 al 13, 8, 13 al 18, podemos reafirmar esa promesa y darnos cuenta realmente qué era lo que estaba esperando Abraham. Y nosotros sabemos que el, el capítulo de Hebreos 11 nos habla de todos aquellos como la galería de la fe, y allí nos habla un poco de esa promesa de la cual Abraham estaba esperando. Y nos aclara un poco más acerca de esa promesa eterna que habla el versículo 13, de esa promesa que se da allí. Entonces vamos a ir a Hebreos 11 y entonces me ayudan a leer al versículo 8 y después pasamos al 13, 18, que allí es donde está como lo, lo importante que necesitamos resaltar en esta noche. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y del 13 al 18. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiera estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Hijo, Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Gracias. Y allí nos damos cuenta, en el versículo 8 dice, y salió sin saber a dónde iba. Pero ya terminando del versículo 13 al 18, nos damos cuenta que sí finalmente sabía a dónde iba, porque dice el versículo 15, si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella, pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Entonces, viendo todo el contexto de Romanos 4:13, nos damos cuenta que realmente esa herencia que se está mencionando allí no es la herencia física que le está prometiendo Dios a Abraham en Génesis, sino es esa herencia que Abraham finalmente, como dice los capítulos, el capítulo 11 de Hebreos, los versículos 13 al 18, estaban esperando algo mucho más grande, algo mucho mejor que la Canaán terrenal, y era, como dice allí, algo celestial. Por eso no se avergüenza Dios de llamarse hijos de ellos. Así que aunque Abraham no sabía inicialmente hacia dónde iba, finalmente entendió cuál era el propósito de Dios y cuál era la promesa que realmente Dios le daba. Y de hecho, Abraham muere, dice muchos de ellos, sin recibir la promesa ni siquiera terrenal, así como tampoco la recibió Moisés, que hablamos un poquito de Moisés la vez pasada. Él no recibió la promesa, pero realmente lo que estaban esperando ellos y lo que nosotros debemos esperar no es una promesa aquí en la tierra, sino una promesa realmente en la celestial. De lo contrario, pues nos iremos a chasquear porque finalmente, si hay una promesa aquí en esta tierra, primero, no va a ser eterna, porque posiblemente la muerte nos alcance, pero si pensamos en algo celestial, sí va a ser eterno y de esa manera la promesa sí se hace en nosotros una realidad. Así que ese versículo 13 de la promesa de que serían herederos del mundo era esa promesa no de este mundo, sino de un mundo celestial que estaba preparado para los que de esa manera
estuvieran así como Abraham dice, no por la ley, sino termina el versículo, sino por la justicia que viene de la fe. Y ya vamos a profundizar entonces un poquito también en eso. Bueno, por ahí hay, si hay preguntas, ahí se dice algo interesante, es que dice la hermana Juay en Patriarcas y Profetas, que Dios le reveló el espíritu de profecía desde Israel hasta la segunda venida. Entonces, qué lindo es eso, que definitivamente, aunque Abraham recibió esa promesa terrenal, lo que realmente estaba esperando era la promesa celestial, como muchos de ellos la esperan y como nosotros también la esperamos, no aquí en la tierra, sino de manera celestial. No sé si alguien tiene algo que comentar o alguna Bueno, pregunta. sí, yo tengo una inquietud. Tú haces mención allí, si estaba revisando acá en la versión de Dios habla hoy, ¿no? Que hace mención de, pues esta traducción, no sé, la encuentro un poco extraña para entenderla, pero dice, pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, dice la de Dios habla hoy. Sí. Pero entrando con la Reina Valera y con siempre se me olvida, la nueva versión internacional, hacen mención de, dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pero el énfasis que quiero es allí donde dice heredero del mundo. Igual en la otra traducción también menciona de heredero del mundo. Y escuché algo allí referente a que, y bueno, eso lo menciona allí Gálatas 3:29, de que el heredero del mundo pues es Cristo, ¿no? Entonces quizá allí como en esta conexión, no sé qué tanto esa traducción como que genere un poco de confusión o allí cómo explicaríamos ese asunto, porque pues creo que al mencionar heredero del mundo en referencia a Cristo, pues allí sí le está dando más la importancia verdaderamente pues como lo que es Cristo, ¿no? Y lo que refiere a la justificación por la fe. Sí, tal cual. Estoy buscando aquí en mi versión, que también utilicé esta, Hechos Romanos 4, 13. Dice, pues Dios prometió a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, ¿sí? Que es lo que habla allí, que realmente como que seríamos dueños del mundo, como está aquí, herederos del mundo, herederos de la Canaán que realmente, pero pues allí lo que, no sé si tu pregunta va enfocada a si se está pensando en este mundo o en el mundo celestial, algo así. No te entendí muy bien. ¿O cuál es como la... No, es como el enfoque de allí hace mención directa como de sería heredero del mundo, haciendo referencia cuando dice la promesa de que sería heredero del mundo, esa promesa pues el heredero del mundo pues es Dios, perdón, Jesús. Entonces cuando decimos que Ah, herederos del mundo, entonces es como, sí, allí, ok, y pues está allí referente Gálatas 3:29 que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, pero haciendo allí la referencia primero en Cristo. claro, la parte de la herencia es que nosotros, como hijos de, como se menciona allí, no por la ley dice, sino como Abraham tiene o recibe como herencia el mundo. No que nosotros seamos, sí, el papel de Dios, sino que Dios nos va a dar a nosotros la tierra por heredad, ¿sí? Así como le dio la Canaán al pueblo, en estos momentos también para nosotros está prometido una tierra para nosotros y pues profundizando un poco nos damos cuenta que no es esta tierra, sino es la tierra nueva que Dios quiere heredar a cada uno de sus hijos. Ese es el contexto y esa es la raíz de lo que habla allí Romanos 4:13. Sí, no sé si alguien tiene algo Eliseo. más que aportar a esto. Sí, buenas noches a todos. Un detalle interesante uniendo con lo que decía Joana, lo que decía Eliseo, hay dos promesas que se le hacen repetidamente a Abraham en el libro de Génesis, y esas dos promesas son una
una descendencia, o bueno, un hijo primero y a raíz de ese hijo, a través de ese hijo toda una descendencia. Dos, que a través de la descendencia serían benditas todas las naciones. Y está ligado un poco con la tierra. Básicamente las dos promesas que le hacen a Abraham es una descendencia y una tierra, pero allí está también involucrado el hecho de que serían benditas todas las naciones. Nosotros sabemos que pues el cumplimiento primero literal de esa descendencia, de esa promesa de descendencia, pues fue Isaac. Sin embargo, en el libro de Gálatas, Pablo dice que el cumplimiento mayor de esa promesa de descendiente que iba a bendecir todas las naciones y que iba a bendecir la tierra que luego iban a heredar, finalmente es Jesús. No vamos a entrar en detalles, pero es Gálatas 3:25 y ahí no sé si estoy contestando un poco lo que dice Joana, que el final de la promesa de Abraham, de la descendencia que iba a bendecir las naciones, finalmente era Cristo. A través de Cristo fue que se cumplió por completo la promesa hecha a Abraham. Recuerden, y en cuanto a lo de la herencia, recuerden que cuando Cristo está en la tentación, Mateo capítulo 4, una de las tentaciones que le dice el enemigo es que le iba a entregar la tierra si se postra y lo adoraba. El Señor no lo hizo. Él lo que le quería era entregar la tierra en sus términos. Cuando Cristo vence en la cruz, él logra eso que el enemigo quería entregarle bajo los términos del enemigo, pero lo toma bajo los términos del principio del cielo, que es el principio del amor. Al hacerse el dueño o al tener esa autoridad, ahora él le envía a sus discípulos y les dice, ahora vayan y ustedes tomen la tierra. Es decir, le está diciendo a los apóstoles, ahora tengo esta posición, ya puedo ir a la tierra a enseñar lo que es mi evangelio, ahora es turno de que ustedes formen parte de esa promesa que en Cristo iban a bendecir todas las promesas, pero él lo hace partícipe a sus discípulos, es decir, yo voy a bendecir la tierra, pero a través de ustedes. Entonces, esa promesa de Abraham de bendecir la tierra a través de una descendencia que la hizo Jesús, Jesús la está compartiendo a través de sus apóstoles y por descendencia pues también a nosotros, y de alguna manera esa es otra forma de que Él nos hace herederos de la tierra. Obviamente en el sentido literal es como lo acaba de explicar Liceo, pero en un sentido más de hoy, nosotros somos herederos cuando participamos de la bendición que el Señor Jesús trae para la tierra como parte de la promesa que Él dio a Abraham. Ahí también nosotros somos participantes de la promesa de bendecir a las naciones que obviamente se cumplieron en Jesucristo. Perfecto, muchas gracias, José. Y allí en el capítulo 17 de Génesis, ¿sí? Que está ahí el texto del 7 al 11, está reafirmando pues esta parte de Romanos 4:13, 17, 7 al 11 voy a leerlo, Génesis, dice, concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Y te daré a ti y a tus descendientes después de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán en herencia eterna. Y aquí menciona la palabra eterna, ¿sí? Y seré el Dios de ellos, y seré el Dios de ellos. Dios siguió diciendo a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti, y que guardarán. Circuncidaréis a todo varón entre vosotros, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces recordemos, aquí está nuevamente reafirmando lo que también habíamos visto el martes pasado en Romanos 4, en el versículo, creo que fue el 11, el 10, que habla de la circuncisión como la señal que está allí en el pacto que hace Dios con Abraham, de que dará la tierra de Canaán y el Dios no solamente de Abraham, sino de toda la descendencia de Abraham. Y como ya vimos en el texto de Gálatas, no se refería solamente a los hijos de sangre, los descendientes de sangre, sino a todos aquellos, como dijo ahorita José, que recibieran esa promesa y confiaran en la muerte de Cristo, que fue el que prácticamente nos dio al mundo como heredad. Allí
mencionando entonces este texto de Génesis 7, 7 al 11. Adicional a ello, Pablo sigue reafirmando la frase final y la frase inicial de Romanos 13, dice, no fue por la ley, y a lo último dice, sino por la justicia que viene de la fe. Nuevamente, no es por la ley, sino por la fe. Y el versículo 14 dice, vuelve y reafirma el mismo concepto, porque si los de la ley fueran los herederos, vana sería la fe y anularía la promesa. Entonces ahí está la promesa, la fe y la ley como tomando un papel bien importante. Tres palabras ahí bien interesantes que vamos entonces a ver aquí, a profundizar un poquito también en lo que significa. Hay una frase allí, entonces, si guardo la ley, entonces recibo la promesa, que eso es lo que muchos podríamos llegar a pensar. Si guardo la ley, entonces recibo la promesa. De tal manera que si no la guardo, entonces no la recibo. Entonces acá hay unas afirmaciones. La promesa depende solo de mí y no de nadie. Si esto fuera cierto, entonces la promesa no, realmente no depende de Dios, sino depende de mí, de lo que yo haga, dependería esa promesa. La promesa se cumple solamente si yo hago ciertas cosas, de lo contrario la promesa no se cumpliría, ¿sí? Es una afirmación allí, no estoy diciendo que sea cierta, sino que sería pues la conclusión a si guardo la ley, entonces recibo la promesa, lo que quiere decir que la promesa depende de lo que yo haga, no de lo que otro haga. Entonces, la promesa es lo que merezco, ¿sí? Es lo justo, es el pago por lo que hago, que eso lo estudiamos hace 8 días en Romanos 4:4, que dice, al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. Entonces, si la promesa fuera por la ley, nosotros al guardar la ley, por derecho tendríamos que recibir la promesa, no porque Dios quiera dárnosla, sino porque es nuestro derecho, porque si hacemos una cosa, si cumplimos la ley, entonces recibimos la promesa, de lo contrario no, que eso es lo que se podría llegar a pensar y aquí Pablo está diciendo, no es así, este concepto es equivocado y vuelve y lo reafirma versículo tras versículo aquí en Romanos 4. Entonces ahora hablando de la circuncisión también, que habla Romanos 4:10 y 4:11, la circuncisión no sería entonces una señal, sino una condición para la promesa, ¿sí? Pero recordemos que ya habíamos visto que no fue por cuestión de la circuncisión que se dio la promesa, sino que la promesa se dio mucho antes de la circuncisión, se dio antes de la circuncisión. Así que la señal, no, esto no sería una señal, sino una condición, y no es así. La circuncisión no fue en ningún momento una condición para la promesa. Ahora, la ley no sería el sello, como ahora nosotros estudiamos del sellamiento y de esas cosas, entonces hablando de que el Espíritu Santo, por medio de la ley es que somos sellados, entonces la ley no sería el sello, sino sería el pago. El guardar la ley sería el pago para recibir la promesa, pero resulta que no. Entonces por eso en algún momento había dicho algo parecido acá con la frase que coloqué ahí al final. Me pongo el uniforme porque me contrataron, no me contrataron porque me puse el uniforme, ¿sí? Entonces, hablándolo aquí como en términos empresariales de lo que yo puedo hacer si me contratan en una empresa. A mí no me contratan en la empresa porque me pongo el uniforme, no. Después de que me contratan es que me pongo el uniforme, y me lo pongo es porque me contrataron, no para que me contraten, porque de hecho ni tendría el uniforme antes de que me contrataran. Entonces aquí está el mismo tema, ¿sí? Porque si por la ley fuéramos herederos, del versículo 14, vana sería la fe y anularía la promesa. Entonces no habría una promesa como tal, pero la promesa sí está clara porque el versículo 13 nos dice, no es por la ley, sino por la justicia que viene por la fe. Simplemente eso es lo que Pablo está reafirmando y de hecho el versículo 15 vuelve y nos hace como la misma, con otras palabras nos dice lo mismo, porque la ley produce ira y donde no hay ley tampoco hay transgresión, como que nos reafirma un poquito la parte de por qué no y de por qué sí. Y voy entonces aquí a pasar la siguiente diapositiva. Entonces está diciendo como, si no hay ley, entonces no hay transgresión. Romanos 4:15, ¿sí? Si no hay ley, entonces no hay transgresión. Desobedecer la ley trae consecuencias, y eso es algo muy cierto. Si yo desobedezco una ley,
trae consecuencias. Ya allí puse al chico cayéndole la manzana encima, ¿sí? La ley de la gravedad trae una consecuencia y es que la manzana cae y cae al piso, ¿sí? O cae ahí en este caso sobre la cabeza. Si no existe la ley, no habría consecuencias. Si esta ley no existiera, pues la manzana no caería, sino tal vez de pronto se rompe y se descuelga del árbol, pero quedaría tal vez flotando si la ley de la gravedad no existiera. Si no existiera, si no existe la ley, no hay consecuencias de lo que se haga. No habría consecuencias. Si yo corto la manzana, tal vez la manzana quedaría en el mismo sitio sin caer. Pero eso no es así. Existe la ley y al desobedecerla trae consecuencias. Si yo desobedezco la ley, trae una consecuencia de por sí. Pero esas consecuencias que trae la ley, ya no hablando de la ley de la gravedad, sino la ley como tal, la que tenemos en la Biblia, las consecuencias las pagó Cristo Jesús. De esa manera, esa ley permanece y la consecuencia por transgredir la ley las pagó Cristo. Ahora, el hecho de eximirme de una consecuencia no anula la razón por la cual obtuve la consecuencia, ¿sí? O sea, me explico. Y haciéndolo un poco más gráfico, si en algún momento yo tal vez estoy en un lugar muy elevado, muy alto, ¿sí? Y digo, voy a desafiar la fuerza de la gravedad y voy a desafiar la ley de la gravedad y me tiro, ¿sí? A unos kilómetros de altura. Obviamente lo que me espera es la muerte en el piso. Pero otra cosa prácticamente es lo que Dios hizo. Mientras yo iba cayendo, Dios volvió y me recogió y me llevó al lugar alto y Él se tiró por mí y finalmente Él es el que cae al piso. Ahora, yo quedo en la parte de arriba otra vez sano y salvo. Cristo cayó al piso y ahora yo podría decir, ah, como Cristo cayó al piso, ahora yo me caigo y entonces ya no me va a pasar nada porque pues la ley ya no deja de existir porque Cristo lo hizo por mí. No es así. La ley sigue existiendo y si yo me vuelvo a tirar, pues obviamente ahora sí me mataré si es que Dios otra vez nuevamente no me recoge y me lleva hasta la parte de arriba. La ley no deja de existir. La consecuencia no existe porque alguien haya pagado el precio por mí. Que alguna vez yo les dije, si a mí me sacan una multa o me hacen algo, digamos, en el tránsito o una multa de esas pedagógicas que tengo, sí, alguien puede ir por mí y pagarme la deuda o tomar el curso por mí, tal vez pues, se pudiera, pero en ningún momento eso quita que la ley desaparezca. La ley sigue existiendo y la ley sigue teniendo consecuencias si yo sigo transgrediendo esa ley que de por sí está allí. Es una ley, como la ley de la gravedad. No dejará de existir. Y la única manera que dejara de existir la ley de la gravedad sería por un milagro, de que yo me tire y finalmente quede flotando. Eso sería un milagro porque estoy desafiando la ley. Prácticamente eso fue lo que Jesús hizo un milagro porque no permitió que yo sufriera las consecuencias finales del pecado, que es la muerte eterna, sino que por el contrario, Él dio la vida por mí para que yo tuviera la vida eterna, que es la que finalmente nosotros y Abraham y todo lo que el contexto está hablando allí es la vida eterna, no en este mundo, sino la vida eterna en un mundo mucho mejor que el que podamos vivir aquí en este mundo. Ahí está encerrado entonces la afirmación de Pablo a través de estos versículos, que no es por la ley, sino por la fe, pero también hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, que eso no elimina la ley como lo vimos en el versículo 31, el último versículo del capítulo 3, que Pablo dice, entonces anulamos la ley por la fe de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Y pues acá, por eso les dije, a medida que vamos avanzando se está poniendo un poco más complejo y más complicado las palabras de Pablo, pero sin embargo, podemos entenderla trayendo los versículos y viendo como también un poco gráficamente lo que Pablo está tratando de decir allí. No está poniendo a la ley de un lado, sino está reafirmando que no es por nuestros medios que recibimos esa promesa, no porque nosotros paguemos algo, sino simplemente porque Cristo lo pagó por nosotros y de esa manera ahora nos hacemos herederos de esa promesa. Entonces, no sé si tienen algo que comentar antes de continuar. Perfecto. Entonces vamos allí en el versículo 14.
15. Y entonces continuemos acá. Ahora dice el versículo 16. Por tanto, la promesa depende de la fe, para que por gracia, para que quede asegurada a todo descendiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Así que aquí viene tomando nuevamente relevancia la promesa, y la promesa es un regalo de fe. Y tengamos en cuenta bien estas afirmaciones que dice acá. Los regalos son gratuitos. De lo contrario, pues no serían regalos, ¿sí? Y el versículo está diciendo, la promesa depende de la fe por gracia, y pues por gracia es como por un regalo, por medio de ese regalo, y de esa manera tiene que ser gratuito. Si me piden a mí algo por un regalo, pues obviamente no sería un regalo, sería una compra, una transacción que estaría haciendo, de tal manera que no sería un regalo. La promesa de por sí entonces es un regalo del cual todos podemos participar, y menciona allí Pablo al final, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, todos aquellos que tengan la fe de Abraham como la tuvo Abraham, porque pues ese es el ejemplo que está dando Pablo aquí. ¿Cómo es la fe? Como la de Abraham, así como Abraham, y por eso están poniendo el ejemplo y mostrándonos por medio de Abraham cómo debería ser la fe. Las promesas son afirmaciones que se cumplen en el futuro, ¿sí? Las promesas no son afirmaciones de que te prometo algo y tome de una vez, no, la promesa siempre debe tener un tiempo estimado, pueden ser promesas que se cumplen rápidamente, pero no son no son afirmaciones de una vez que se ejecutan en el tiempo exacto la realización de esa promesa. Tal vez la promesa sí se reafirme en ese momento, pero se cumpla en un tiempo posterior, ya que es una promesa a futuro. Por eso dije acá, las promesas son afirmaciones que se cumplen en el futuro. Ahora, tenemos dos opciones, ¿sí? Creer en la promesa o no creer en la promesa. Ya que tal vez, pues, uno diría, pues si me promete de una vez, cúmplame. Pero como es una promesa para, no solamente era para Abraham, sino para todos los herederos y su descendencia, adicional que la promesa también era que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar, y en ese momento pues teníamos que esperar el tiempo para que la descendencia fuera multiplicada y se produjera esto. Entonces, o cree Abraham en la promesa o simplemente no cree, ¿sí? Pero entonces, si crees, tienes segura la promesa. Si no crees, aunque la tienes, puedes perderla. Y eso es cierto. O sea, yo puedo creer en la promesa y tenerla, y puedo no creerla aunque yo la tenga, porque Dios de todas maneras me la dio. Pero si yo no creo en que eso es cierto, pues simplemente puedo perder esa promesa si en algún momento no entiendo que realmente Dios me la quiere dar. Simplemente porque la desecho, porque no quiera saber nada de la promesa, porque no me interese, simplemente porque no creo. Y si yo no creo algo, y pues podría decir a uno en esos tiempos, es que nada es gratis en esta vida, ¿sí? Y podríamos decir, como nada es gratis, yo no creo, ¿sí? Y generalmente nos pasa eso aquí con nuestros amigos humanos, ¿sí? Uno dice, nada es gratis en esta tierra, cuando le ofrecen cosas a uno por internet, nada es gratis. Entonces, de esa manera podría uno llegar a pensar eso, de que la salvación o lo que me está ofreciendo Dios de la vida eterna no es gratis, y de toda manera entonces puedo perder esa promesa que me hizo Dios. Pero aquí viene el dilema que está en Santiago 2:24, ¿sí? Alguien que me lea Santiago 2:24, porque allí viene un gran dilema de todo lo que está hablando aquí, y ahora Santiago viene y me desbarata todo esto con lo que dice allí en Santiago 2:24. Pareciera que me lo desbaratara. Alguien que me lo lea, Santiago 2:24. Dice, como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Pareciera que ahí se estuviera contradeciendo, ¿sí? Porque prácticamente lo que está diciendo allí Santiago es la salvación o la vida eterna no es por la fe, sino por lo que hacemos. Bueno, entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos para entender estas dos contrapartes, la de Pablo y lo que habla allí Santiago? Viendo que pues esto también todo esto es inspirado y es palabra de Dios, de tal manera que, bueno, ¿qué hacemos ahí? Entonces vamos a ir a Hebreos
y de hecho no es 1, creo que me quedó ahí mal, es Hebreos 11. Ya habíamos leído ahí ese texto. Cuando Abraham, lo voy a leer acá, cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac, ¿sí? ¿Qué tuvo primero Abraham, fe o obras? Tuvo la fe. Dice, el que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, habiendo sido dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es todopoderoso para resucitar aún los muertos. Por eso en figura volvió a recibir a Isaac. Así que Abraham, finalmente, su fe era tan grande que todo lo que le pidiera a Dios era cierto, aún pidiéndole algo que podía dañar la promesa. Porque pues Abraham podría decir, pero ¿cómo me va a pedir a mi hijo y voy a perder la promesa? Abraham simplemente tuvo fe y esa fe es lo que lleva a las obras. Por eso la verdadera fe, allá al final lo coloqué, la verdadera fe es la que obra. Y tanta fe tenía Abraham que dice el versículo 18, Abraham pensaba que igual si mataba al hijo, Dios era todopoderoso para resucitarlo de los muertos. Y esa es realmente la fe de la que se está hablando aquí Pablo y de la misma fe que habla Santiago de la fe que obra. No es una fe solamente de que creo, porque de hecho el versículo más adelante en Santiago 2, que este capítulo es bien interesante, dice, los demonios también creen, ¿sí? Y no por creer soy salvo, que pues es una teoría o una teología también que no solamente el creer ya me hace salvo, pero una fe que no obra realmente no es fe. De esa manera no sería fe. Y entonces el dilema que se aparece allí en Santiago, pues es resuelto en Hebreos 11, ¿sí? Viendo todo lo que hemos visto, viendo cómo Abraham obra también por la fe. Dios no le pide que obre para darle la promesa, sino que simplemente porque él recibe la promesa, tiene la seguridad de que Dios se la va a cumplir y de que todo lo que de ahí para adelante Dios le pida, no va en ningún momento a ir en contra de esa promesa por más ilógico que parezca. Y si Dios le pidió el hijo, pues él simplemente dijo, pues le doy el hijo porque él es capaz de resucitar a mi hijo. Así que si Dios en estos momentos nos pide algo, por más ilógico que parezca, simplemente es porque Dios nos los está pidiendo y él ya nos hizo una promesa. Y si me lo pide, será para mi bien. Así que de esa manera, este versículo es muy importante, Hebreos 11, 19, cómo Abraham realmente piensa en esa fe y de hecho tenía ese, por eso se llama el padre de la fe, porque tuvo la osadía de decir, voy y entrego a mi hijo y no me importa, porque igual Dios ya me prometió y sea lo que sea me va a cumplir por más ilógico que parezca. Y así entonces nosotros también llegáramos a pensar eso, por más ilógico que parezca, Dios finalmente va a cumplir sus promesas en mi vida. Bueno, no sé si tienen algo que agregar, alguna pregunta, algo que comentar. Eliseo, Sí. con respecto a lo de las obras y lo que leímos ahí en Santiago, que como bien dices, esto se ha prestado para algunas personas o malinterpreten o se confunden. De hecho, tengo que admitirlo, las primeras veces que leí estos textos me enredaba. Porque precisamente, y creo que Seín lo apuntó muy bien, justo antes del versículo de Santiago 2:24, Santiago está citando el mismo texto que estamos estudiando de Pablo en Romanos, que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y por eso fue llamado amigo de Dios. Ya ves que el hombre es justificado por las obras, no únicamente por la fe. Aquí hay que entender algo claro. Las obras, y eso creo que lo hemos, Eliseo lo ha dejado bien claro y que no se nos olvide, las obras no es la razón por la cual obtenemos la justicia. Ahora, ¿qué es la justicia? Hace 8 días Seín leyó, cuando repasamos la primera parte del capítulo 4, él leyó 3 versículos, Romanos 4, versículos 6, 7 y 8, donde Pablo está citando el libro de los Salmos hablando del perdón. Esa es la justicia. La justicia es recibir el perdón sin merecimientos de Dios. Y de paso, hablo paréntesis cortico. La palabra que se usa ahí, en tanto en Romanos como en el libro de Salmos, como perdón, literalmente significa pasar por alto.
dejarlo ir, no tomarlo en cuenta. De hecho, ahí cuando en el último versículo dice que bienaventurado al hombre que Dios no le cuenta sus pecados, la palabra literal, yo no sé si esa palabra existe en el español o es una de las tantas que armamos, no sería inventariar, es decir, Dios, cuando Dios perdona, Dios borra del inventario. Es decir, no lo cuenta, no lo saca del inventario de pecados. Eso es algo hermoso y eso es lo que significa justicia. Pero volviendo a las obras, como bien hemos dicho, no tienen nada que ver para alcanzar esa justicia, para alcanzar ese perdón. Ese no es el objetivo de las obras. El objetivo de las obras es que las otras personas que aún no conocen de Dios, a través de mis obras que ya he sido justificado, puedan conocer a Dios. Es decir, la razón por la cual yo obro no es para mí, es para los otros. Es para que los otros conozcan a Dios. Ese es el sentido de la promesa de que a través de ti serán benditas todas las naciones, porque fue a través de las acciones de Cristo que los demás conocieron a Dios, que el mundo conoció a Dios. Y ahora Dios nos deja ese trabajo a nosotros, por decirlo de alguna manera, y somos nosotros los que a través de nuestras obras, Dios tiene que darse a conocer al mundo. O sea, la bendición a las naciones viene a través de nuestras acciones. Por eso en Mateo, el capítulo 5, el versículo 17, creo que es cuando el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre nuestra luz para que vean mis obras. Mis obras tienen que ser un reflejo del carácter de Dios, porque es a través de mí que he sido justificado, que los demás van a conocer a Cristo. Yo no hago las obras porque soy bueno, yo no hago las obras para alcanzar salvación, yo hago las obras para que los demás, gracias Joa, para que los demás conozcan a Dios, para que los demás conozcan el carácter de Dios, para que los demás vean quién es Dios a través de nosotros. Creo que yo di el ejemplo hace un par de martes del texto de Lucas, el capítulo 17, cuando Dios le dice a los discípulos, si un hermano tuyo te ofende y te viene y te arrepentido y te pide perdón, perdónalo. Si viene una segunda vez y otra vez te ofende, se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. Y si viene 7 veces, pues 7 veces perdónalo. Entonces los discípulos dijeron, Señor, danos fe, porque ese es el sentido de la fe. Es decir, esa obra de perdonar, cuando yo perdono, yo lo que estoy haciendo es que le estoy demostrando a la otra persona cómo es el carácter de Dios para que lo conozca. Por eso yo perdono, por eso yo obro, por eso yo hago obras. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí Santiago. Hagan obras, porque es que si no está haciendo obras, uno no está demostrando que está siendo justificado. ¿Por qué? ¿Porque necesito obras para ser salvo? No, porque es que usted necesita o yo necesito reflejar el carácter de Dios que soy. Para eso me justifica Dios, para que yo viva el carácter de Él y los otros lo puedan conocer. Ahí es donde tiene el sentido de las obras. Gracias. Gracias, José. Y efectivamente, de ahí para adelante, y Pablo en el versículo 17 la redondea completa, me encanta ese versículo, porque redondea completamente su postulado que está poniendo allí y vuelve y retoma los versículos para adelante, pero pues en esta noche vamos a terminar aquí en el 17, pero de hecho es tremendo este texto porque termina con broche de oro. Dice 4:17 de Romanos, porque está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre ante Dios, en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si existieran. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Primero, Padre de muchas naciones. Eso lo podemos encontrar, voy a leerlo aquí rápido, en Génesis 17:5. Allí está, pues, lo que ya habíamos dicho allí. Génesis 17:5 dice, y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Allí está la afirmación que está haciendo Pablo en Romanos 4:17, en Génesis 7, entonces 17:5. Padre de los que creen, como está dicho allí en Romanos 4:11. Dice, y recibió
la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nuevamente aquí se está reafirmando que no fue por la circuncisión que Dios le dio la promesa, sino que la circuncisión fue posterior a la promesa. Ahora, la fe de Abraham, y volvamos allí al texto problemático de Santiago 2, que pareciera problemático, pero pues hay que estudiarlo mucho, pero es bastante interesante. Santiago 2, 21 y 22. Dice, cuando nuestro padre Abraham, nuevamente poniendo a Abraham como padre, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no fue justificado por las obras, está diciendo Santiago. ¿No? ¿Eso no son obras acaso? Ya ves que la fe actuó junto con las obras y que la fe se perfeccionó con las obras. Y eso es lo que está mencionando allí Santiago, que fue lo que dijo ahorita José. La fe se perfecciona por mis obras. De hecho, es que si yo no, finalmente, si no tengo obras después de tener fe, realmente no es fe. Como dice más arriba, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. ¿Por qué? Porque si no, prácticamente no estoy creyendo, que era el postulado que poníamos ahorita, ¿sí? Si no creo, tengo el regalo, sí lo tengo. Aunque no lo crea, lo tengo, ¿sí? Pero el problema es que lo puedo perder por no creer que lo tengo. Y eso me lleva a hacer otras actitudes, ¿sí? Si yo no creo que tengo un regalo, pues no voy a reclamarlo, o no voy a abrirlo y creo que es mentira, y de hecho de pronto hasta lo veo, pero no quiero abrirlo porque pienso que es mentira, pienso que es un engaño y simplemente no rompo el papel y no abro el regalo. Podría decir, es que por romper el regalo es que obtengo el regalo. No, el regalo está ahí, pero pues si tú no lo abres, lo perdiste, ¿sí? Y ahora, según este texto, ¿dónde descansa la fe de Abraham? En el Dios que da vida a los muertos, dice, como Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo, y también en ese Dios creador. No era solamente una promesa de cualquier persona, era la promesa del Dios que da vida a los muertos y del Dios creador. Ahora, ¿cuál es la clave de Abraham? Y en el versículo 1 del capítulo 17 de Génesis hay algo muy interesante que está allí. Entonces quiero que me lean ese texto, alguien que me lo lea, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Exacto, y entonces dice allí, yo soy el Dios Todopoderoso, nuevamente está reafirmando lo que dice el versículo 17 de Romanos 4, es el Dios que da vida a los muertos, el Dios creador, el Dios Todopoderoso, dice el versículo aquí, anda delante de mí y dice, y sé pues perfecto. Le está diciendo, le está haciendo un llamado Dios a Abraham. Primero, a que ande delante de él, y segundo, por esa consecuencia va a ser perfecto. No le está diciendo, sea perfecto y así me sigue, no. Está diciendo, anda delante de mí y sé perfecto. Y David lo reafirma en Salmos 18:32. Es un súper versículo también que está allí en Salmos 18:32. Alguien que me lo lea. Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. Muchas gracias. Así que no soy yo el que hago perfecto mi camino, sino es Dios el que hace perfecto mi camino. Prácticamente Dios le botó todas las herramientas a Abraham. Le botó todo para que él estuviera. Le dio la promesa, le dijo cómo tenía que hacer y adicional le dijo, si va delante de mí, dice, ve delante de mí y sé perfecto. Y David reafirma esto, Dios es el que hace perfecto mi camino, no otro, no yo, ni por mis obras, ni por lo que yo haga. Dios es el que perfecciona mi caminar. Dios es el que hace que mi camino sea perfecto. Y el Santiago 2:23, que es ese capítulo de Santiago lo he utilizado mucho, pero es muy interesante. No se trata de hacer, se trata de estar. Y por eso, ahorita José lo mencionaba, Santiago 2:23 dice eso. Así se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y por eso le fue contado por justicia
y fue llamado amigo de Dios. De esa manera, esa amistad con Dios es lo que realmente perfecciona mi fe. Si yo creo en que ese amigo que tengo cumple sus promesas, simplemente voy a creer en todo lo que él me pide, en todo lo que él dice, en todo lo que él dijo que hará. Si él dijo, le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, pues Abraham le creyó que de esa manera podía andar y ser perfecto. Y ahora si David afirma de que Dios es quien me da todo y hace perfecto, pues es solo Dios, no hay otra persona, no soy yo. No es ninguna persona aquí terrenal, sino es Dios el que finalmente perfecciona todo. Finalmente, la promesa está asegurada. Quien lo prometió es el Dios que todo lo puede, ¿sí? Y allí por eso coloqué esta gráfica. No estamos delante ni debajo de cualquiera. Estamos debajo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso, del Dios que da vida a los muertos, el Creador. No es posible que si yo ando cobijado por Él, no puede hacer las cosas como Él las hizo, como Él puede perfeccionar el camino y perfeccionar mi vida, cambiar esas cosas difíciles, esas cosas feas que tengo en mi vida, porque finalmente no soy yo. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y eso es lo que Pablo una y otra vez le afirma, y por la vida de Abraham nos da ese testimonio en esta noche, en esos versículos, siguiendo y viendo cómo Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Bueno, hasta aquí sería el texto de hoy. No sé si tienen alguna otra cosa por comentar. Yo nada más quiero comentar igual, que eso tiene mucha relación con lo que habíamos estudiado el martes, porque como en cierto orden cronológico, primero se nos habla cómo Dios le reveló la promesa a Abraham, y luego habla de cómo a través de su fe Abraham fue justificado, y luego habla de la promesa. Eso era una continuación, porque como no me acuerdo quién había mencionado en la clase pasada, que habíamos enfocado mucho acerca sobre la fe, y de hecho es lo que eso hubiera aparentado, que estábamos como que desechando el resto, como si la fe fuera la única manera en que solamente vamos a ser salvos. Pero aquí debemos, siempre cuando alguien nos pregunte por qué nos esforzamos por obedecer la ley, es que es como es un trabajo conjunto, por así decirlo. No podemos dejar la fe y dejar a un lado las obras, porque incluso Jesús mismo dijo de que todos los que creen en Él tienen que caminar como Él anduvo, menciona Pablo en sus escritos. Entonces, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, por así decirlo, debe ser por algo, no solamente porque se escuche bonito, sino porque se supone que si nos llamamos cristianos es porque seguimos los pasos de Cristo, ¿no? En Romanos 4 hablaba de seguir las pisadas de Abraham. Eso era en los tiempos de Cristo. Pero ahora nosotros no observamos los pasos de Abraham, observamos las pisadas de ¿quién? De Cristo. Y de hecho, Elena G. de White en Deseos de las Gentes menciona que Jesús aparejó el camino de la vida, de cómo debemos caminar en esa tierra. Jesús preparó ese camino, como decirlo, nos dijo dónde caminar, para que en ese intento por llegar a la vida eterna nosotros no nos extraviemos o no nos perdamos. Entonces, a través de las enseñanzas de Cristo, de su mensaje de amor y de fe, y de su dependencia a Dios, porque eso fue la vida de Cristo, una vida de dependencia en Dios en todo momento. Menciona que Jesús oraba diariamente. Si Él, siendo hijo de Dios, buscaba a Dios tan intensamente en cada situación de su vida, cuánto más nosotros, menciona Elena G. White en los primeros capítulos de Deseados de las Gentes, cuánto más nosotros, seres pecadores, queríamos buscar depender de Dios. Y entonces no solamente es en creer, como hemos estudiado en las últimas clases, sino que también de seguir los pasos de Cristo. Y muchos tal vez podrían decir, entonces, ahí tienen que ver las obras. Entonces, es como una balanza.
esa balanza tiene que estar equilibrada, tanto de fe como por obras. Y es como en los extremos. Habían en los tiempos de Jesús, incluso en nuestros días, está el liberalismo y está el legalismo. Y sabemos que esos dos extremismos nunca nos van a alejar de Dios prácticamente. Entonces, tiene que ser equilibrado tanto la fe como las obras. Si yo tengo una fe tan grande como para mover montañas, eso se tiene que externar de alguna manera. La gente lo va a notar sin que nosotros tengamos que gritar a las cuatro voces que nosotros creemos en Dios o que somos cristianos. Y eso tiene mucha tela de dónde cortar. Podemos hablar acerca de que nosotros somos la vid y Jesús es el pámpano y todas esas parábolas que Jesús habló. Entonces, las obras son muy importantes para que nosotros podamos conocer a Dios más que nada, porque es así como nuestro carácter se perfecciona a través de las obras, no porque las obras nos vayan a jactarnos como menciona Pablo, sino que más bien, porque en sí no nos va a servir ni para el hombre, ni mucho menos para Dios. Y a Dios no le beneficia que hagamos estas obras, pero esas obras a través en que Cristo perfecciona su carácter en nosotros. Así es, muchas gracias, Sein. Y vuelvo y reafirmo la frase que está aquí de penúltimas. No se trata de hacer acá, sino de estar. Es esta la que tiene que estar. No necesito yo esforzarme, sino más bien estar con Cristo. Y Él es el que me va a ayudar a cumplir esas cosas. Porque si en algún momento yo, como que es una carga para mí, no, definitivamente, como dice Santiago 2:23, Abraham se hizo amigo, ¿sí? Cuando yo estoy con un amigo, no me esfuerzo por ser amigo, simplemente soy un amigo y de hecho, las cosas que hace mi amigo son cosas que puedo yo estar después reflejando en mi vida. Al andar tanto con ese amigo, ya ni me esfuerzo, simplemente me parezco tanto al amigo y así como Enoc caminó con Dios y finalmente Dios se lo llevó. El hecho de permanecer, de estar con Dios, nos hará que cada día nos parezcamos más a Él, que cada día veamos más nuestros defectos y que cada día Él sea el que finalmente perfeccione nuestro camino. Que Dios nos bendiga y que podamos cada día realmente no esforzarnos por hacer, sino que realmente podamos tener una comunión diaria con Dios y de esa manera nuestra vida pueda ir siendo transformada por la gracia y la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén, gracias Eli. Creo que si fuera un esfuerzo, como la misma palabra dice, ¿no? O sea, sería muy pesado tener que hacerlo de esa forma, ¿no? Porque la fe hace que las cosas fluyan y obras. Si te esfuerzas por obrar, pero no por tener fe, creo que estamos haciéndolo al contrario y así no funciona. Y bueno. Un último comentario. Señor. Hablaban de acerca de esforzarse. Si vemos esa historia, le ocurrió al pueblo de Israel y fue lo que lo llevó a crear más leyes, reglas y normas que fueron lo que los llevó a la perdición y perdieron de vista a Dios por eso mismo. Tenemos esa regla, tenemos esa enseñanza para nuestros días. Así es, muchas gracias. Y bueno, no sé quién es el voluntario que quiere cerrar esta noche con la oración para que acabemos nuestro club en esta noche. ¿Nadie? Ok, entonces... Si quieren, oro yo. Vale, dale, Sein, gracias. Señor Dios, gracias te damos en esta hora porque nos has permitido comprender una grande y hermosa forma de entender cómo es que tú nos quieres perfeccionar en ti, Señor. Señor, hay muchas cosas que tenemos que aprender a través del libro de Romanos, y no solamente en Romanos, sino a través de toda la Biblia. El conocimiento es tan inmenso que a veces nuestra mente finita nos cuesta entender, pero tú eres amoroso con cada uno de nosotros, que nos enseña, nos muestras tu infinito amor. Tú quieres trabajar en nosotros, pero tú no fuerzas a nadie, sino que más bien nos invitas a acercarnos al trono de la gracia para que podamos ser amigos.
que ese sea nuestro mayor anhelo, nuestra mayor motivación. Qué bonito sería que alguien dijera, él es amigo de Dios, así como lo fue Abraham. Eso sería muy hermoso. Y que por medio de esa promesa nosotros podamos buscarte cada día, depender de ti en todo momento, no solamente los sábados o los martes de estudio de Romanos, sino en cada segundo de nuestras vidas. Y que más que nada podamos reflejar esa luz que tú quieres reflejar en nosotros. Te pedimos más que nada que nos ayudes a comprender lo que quieres tú para nosotros. Te pedimos que seas con cada uno de los presentes aquí, que bendigas a cada familia aquí representada. Si alguno entró con alguna preocupación, ayúdale. Confiamos en que tú eres un Dios todopoderoso que puede resolver hasta lo más mínimo. Señor, te pedimos que nos sigas dando sabiduría e inteligencia, nos sigas iluminando para poder comprender tu palabra. Y gracias por el estudio de esta noche, a nuestro hermano Eliseo también, síguelo iluminando en todo momento. Y al igual te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, que sigamos tus caminos, un camino que tú ya aparejas y que solamente nosotros tenemos que seguir tus pisadas. Señor, despídenos de este grupo virtual, más nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.